Vamos a saludar de inmediato para conversar con el Ceremi de Desarrollo Social del Biobío, Alberto Moraga. Ceremi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muchas gracias por esta invitación. Ceremi, vamos a hablar de las ayudas del Estado, que evidentemente hay nuevas convocatorias, hay beneficios importantes, está el IFE, está el bono COVID. ¿Cómo se está trabajando en toda esta cartera de ayuda a las personas que lo necesitan más en este momento por la pandemia? Sí, bueno, efectivamente desde que la pandemia empezó en nuestro país y desde que se decretó el estado de emergencia el 18 de marzo por parte del presidente, ya en el mes de mayo empiezan a entregarse las primeras ayudas a las personas. El gobierno desarrolló un plan que tiene 3 ejes. El primer eje es el apoyo precisamente a los ingresos familiares, el segundo eje es la protección del empleo y el tercer eje es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que no quiebren y así no tener que lamentar más desempleo que ya tenemos. Entonces, en ese sentido, desde mayo empezó a integrarse esta ayuda que es el ingreso familiar de emergencia, sufrió algunas modificaciones que permitieron llegar a más familias, se completaron 6 meses seguidos, hasta el mes de noviembre entrega, luego el presidente hizo beneficiario también a estas familias del bono COVID Navidad, y ahora en enero y febrero tenemos este IFE y bono COVID que precisamente toma como una de las condiciones base el paso en el que se encontraba la comuna, el plan paso a paso, para determinar cuánto va a ser el monto que van a recibir las familias beneficiarias. ¿Cómo está la región del Biobío en el marco de estas ayudas? ¿Cuántos serían los beneficiarios? Bueno, la región del Biobío es una de las regiones que más ayuda social ha recibido en ese tema. Por ejemplo, en el caso del IFE, durante el año pasado más de 310.000 familias recibieron el IFE en 6 meses, lo que equivalen prácticamente a 900.000 personas beneficiadas. Y en este sentido, durante el mes de enero, la región del Biobío fue la segunda más beneficiada a nivel nacional con el ingreso familiar de emergencia y bono COVID anunciado por el presidente. Hablando de 280.560 familias que se vieron beneficiadas. Tal como ha dicho el intendente Kun, para este llamado en febrero, al cual hay que postular en ingresodeemergencia.cl hasta el 18 de febrero, esperamos sobrepasar las 300.000 familias beneficiarias. Cuando llevábamos 2 días ya de abierta esta postulación, hay más de 160.000 postulaciones por parte de la familia de nuestra región, lo que nosotros nos lleva a trabajar con más fuerza para que postulen más personas y, por cierto, para que reciban este beneficio la mayor cantidad de personas posible. Ceremi, expliquemos, ¿qué es el IFE y qué es el bono COVID? ¿Cuáles son sus diferencias? Mira, perfecto. Aquí se toma, como ya veníamos conversando, de base en qué fase del plan paso a paso estaban las comunas. De tal forma que podemos entregar ayuda a las comunas que están en fase 1, 2, 3 y 4. Cuando entregamos ayuda a las primeras 2 fases, es decir, fase 1 y fase 2, cuarentena o transición, en ese caso vamos a estar hablando de ingreso familiar de emergencia COVID, cuyos montos serán de 100.000, 80.000 o 40.000 pesos por integrante, ¿ya? En el caso que la comuna haya estado en fase 3 o 4, ahí estaremos hablando de bono COVID y el beneficio asciende a 25.000 pesos por integrante. ¿Cuál es la diferenciación que se hace y por qué se hace la diferencia? Porque indudablemente que una comuna que ha estado en fase 3 o 4 permite a sus habitantes hacer una vida más tendiendo a lo normal que una familia que ha estado en cuarentena. En fase 3 y 4 hay prácticamente un desplazamiento más libre, las medidas de seguridad siguen siendo las mismas, pero uno puede moverse con mayor soltura en el día, puede trabajar más, puede buscar trabajo, por ejemplo. En el cambio, en la fase 2, el fin de semana está restringido, solamente está abierto la semana, y en fase 1 ya ni siquiera tenemos la libertad de desplazamiento durante el día. Entonces, está pensado para aquellas comunas que al menos tuvieron 14 días de cuarentena, reciban 80.000 pesos por integrante, las que tuvieron 28 o más días de cuarentena, 100.000 pesos por integrante, las que estaban en fase 2, 40.000 pesos por integrante, y las que estaban en fase 3 y 4, 25.000 pesos por integrante. De esa forma diferenciamos entre ingreso familiar de emergencia, comunas que estaban en fase 1 y 2, bono COVID, comunas que estaban en fase 3 y 4. Hay personas que ya han recibido el beneficio, ¿cierto? Se les renueva, reciben una nueva cantidad, pero hay gente que asegura, a ver, yo creo
también ser posiblemente una beneficiaria y no he postulado. ¿Eso está abierto? ¿Se puede sumar gente, familias? Sí, se puede postular y los requisitos son bien simples y la mayoría de las familias que requieren ayuda los tienen. Estar dentro del 60% más vulnerable, tener subsidio único familiar o bien pertenecer a un programa del Ministerio de Desarrollo Social del Subsistema de Seguridad y Oportunidades. En ese caso, tanto los subsidios únicos familiares como los Seguridad y Oportunidades los recibirán de forma automática. Si es que usted está en el 60% más vulnerable, va a tener que postular en www.ingresodemergencia.cl y la postulación va a estar abierta hasta el 18 de febrero para recibir el pago el 26 de febrero. En la oposición han criticado los beneficios del gobierno en cuanto a que piden muchos requisitos y que podrían ampliar la cantidad de beneficiarios, también tocando a familias que quizás no están dentro de las más vulnerables, pero han tenido un devenir complejo en medio de la pandemia. ¿El gobierno ha hecho esfuerzos tendientes a eso, a ir acrecentando los beneficios, ampliando los beneficiarios? Sí, como tú bien dices, es lo que llevamos realizando desde un comienzo. Te pongo como ejemplo el caso del IFE. El IFE, en la primera entrega que tuvo en esta región, a finales del mes de mayo del año pasado, benefició a 80.000 familias. Luego, la entrega del mes de junio, ya beneficiaba a 110.000 familias. En agosto, estamos beneficiando a 240.000 familias. Ya en septiembre estábamos llegando casi a 300.000 familias para terminar el año con 340.000 familias beneficiadas. Entonces, de todas formas, se han ido sumando beneficiarios, se han ido restando requisitos, se han ido quitando requisitos incluso. Y el resultado está a la vista. Mira, siempre van a haber críticas, pero lo cierto es que el gobierno, desde que llevamos un mes con la pandemia, ya estaba entregando ayuda social que por lo demás hemos seguido y continuado entregando, no solamente a través del Ministerio de Desarrollo Social, sino que también a través del Ministerio de Hacienda, como fue el caso, por ejemplo, de el bono clase media por parte del Servicio de Impuesto Interno, donde había 1 millón de pesos, o 600.000 pesos también. También tenemos otros beneficios por parte de lo que es el Ministerio de Economía, con todo lo que son los créditos FOGAPE, por ejemplo, y todo eso. Entonces, aquí voy yo, que aquí se está haciendo un trabajo donde ha habido ayuda social. Entregamos más de 1 millón de canastas familiares en tiempos donde era muy necesario. Se legisló, quizás no era de nuestra preferencia como gobierno, pero se terminó legislando un segundo retiro del 10%. Y hoy día estamos embarcados en una campaña de vacunación que ha sido exitosa y que en los primeros 5 días ya puede decir que tiene más de 1 millón de vacunados en el país. Entonces, yo creo que criticar cuando es constructivo siempre es bienvenido. Criticar cuando es destructivo yo creo que no solamente no es bienvenido, sino que no tiene mucho sentido, sobre todo cuando la ayuda se está entregando. Ahora, ¿es sostenible en el tiempo continuar con esta línea de ayuda, con esta inversión fiscal en medio de la pandemia? Ya llevamos más de un año viviendo en esta situación. ¿Hay un compromiso del gobierno de que esta ayuda se va a entregar hasta que la pandemia finalmente termine, que la población esté vacunada en su mayoría, que podamos ir avanzando? ¿No se va a dejar de lado a personas hasta que esto acabe por completo? Se lo pregunto porque usted sabe que la billetera fiscal está delicada en estos momentos. Así es, la billetera fiscal puede estar delicada, pero lo que sí ha sido este Estado de Chile y particularmente este gobierno es previsor y sumamente ordenado. Por tanto, en la ley de presupuesto del año pasado se dejó abierta la posibilidad y se aprobó como glosa la posibilidad que el presidente pudiese decretar este tipo de ayuda en caso de ser necesario. Lo dijo el presidente, en caso de ser necesario van a seguir existiendo estas ayudas. Estamos todos claros que la mejor ayuda que puede llegar a una familia es encontrar una pega y solventar sus gastos y sus necesidades mes a mes con el trabajo. Por tanto, este plan que ha impulsado el gobierno tiene estas 3 vertientes que veníamos conversando: la protección de los ingresos familiares,
donde está toda esta gama de ayudas, bonos y subsidios, la protección del empleo, donde precisamente hubo una de las grandes políticas públicas que impulsamos aquí como país, fue la ley del seguro de cesantía, y en este momento se está ampliando y se está pagando eso, y como tercera patita de la mesa, y no menos importante, la posibilidad de inyectar recursos a las pequeñas y medianas empresas para que tengamos una reactivación lo más pronto posible. En la medida que vayamos avanzando con la vacunación, en la medida que vayan bajando los casos activos, por cierto que se van a abrir las ciudades, van a abrir los comercios, va a haber empleo, y estas ayudas van a ser cada vez menos necesarias. Pero si es que son necesarias, el apoyo del Estado y del gobierno del presidente Piñera va a estar ahí. Algunos sectores políticos, sociales piden un ingreso universal, un ingreso para todos, por decirlo así, o la gran mayoría de los chilenos. El gobierno descarta, bueno, lo ha descartado a través de los diferentes ministros. ¿Por qué esa opción no es viable? Mira, no es viable precisamente porque, si bien es cierto que todos somos iguales en dignidad y derecho, este país no necesariamente somos todos iguales en la cantidad de ingresos que recibimos o que necesitamos. Y por cierto, en ese mismo sentido, sería muy injusto ayudar con un sueldo universal a aquellas personas que no lo han pasado mal en la pandemia, igualando la situación de aquellos que sí lo han pasado muy mal en la pandemia. Por tanto, lo que sí debemos hacer para cuidar la billetera de la que estamos hablando y para hacer ayudas que efectivamente lleguen a quienes no necesitan, es tener responsabilidad en la administración de los recursos públicos y sobre todo una política que genere focalización en aquellas familias que efectivamente lo necesiten. El Estado ha estado en este tiempo embarcado en múltiples políticas públicas, la mayoría orientadas, por cierto, al tema económico y social, pero no nos olvidemos también de la habilitación de los espacios de salud, las reconversiones de salas, la adquisición de respiradores mecánicos, entre otras cosas. Entonces, cuando tenemos un Estado sumamente exigido, debemos saber dónde y cuándo y a quiénes ayudar. Y por cierto que hay personas que esta pandemia les ha afectado bastante, pero no han perdido el empleo, siguen trabajando, que no es la misma situación que muchos chilenos que sí perdieron el empleo, que no están trabajando y que requieren el apoyo del Estado. Por eso, un sueldo universal terminaría siendo mucho más injusto con esa situación que haciendo la justicia que propone al momento de vociferarse. Y hay gente que ha sido injusta también, por ejemplo, si no me equivoco, fue con el bono COVID, que gente sin tener las condiciones para recibir el beneficio lo recibió igual, y una gran mayoría de esas personas no ha devuelto el monto, Seremi, todavía. Sí, bueno, eso es precisamente situaciones que son bastante injustas. En su momento el ministro de Hacienda, en ese tiempo era el ministro Briones, señaló que precisamente esos casos se iban a pesquisar para ver de qué forma el Estado podía tener acciones para recuperar esos dineros. Lo cierto es que siempre está el llamado, las ayudas están, pero también uno espera la responsabilidad de las personas. Cada vez que una persona que no tiene derecho a un beneficio se aprovecha de él, está dejando a otra familia que sí podría recibir el beneficio fuera. Entonces, si es que estamos hablando de un periodo donde tenemos que unirnos todos, cuidarnos entre todos, también seamos responsables entre todos, porque hay gente siempre que requiere más ayuda que uno. Seremi, hace poco en entrevista con TV1 Noticias, el alcalde de Lota, Mauricio Velázquez, clamó al gobierno por ayuda, por más ayuda social. La comuna de Lota no va a avanzar a fase 2 a partir de este jueves como el resto de las comunas del Gran Concepción. Y él asegura que más allá de entender los criterios sanitarios que hacen que Lota siga en cuarentena, necesita ayuda social justamente para seguir con la población confinada, y acusó de que la ayuda ha sido muy lenta para la gente de Lota. ¿Qué pasa con la comuna de Lota, con la cuenca del Carbón? ¿Es tan así la situación? Mira, siempre uno puede tener distintas visiones y distintas opiniones, pero lo cierto es que, a diferencia de lo que decía Friedrich Nietzsche, no es que los hechos los invente uno, sino que los hechos son los hechos, y los hechos dicen que precisamente Lota ha sido una comuna beneficiada con todas estas políticas sociales. Uno podría esperar más ayuda o menos ayuda, pero de que ha llegado ayuda, hay ayuda en Lota. A decir verdad, por ejemplo, la situación que tuvo Lota, una larga cuarentena. Hoy día las personas de Lota, los lotinos y las lotinas, pueden postular este ingreso familiar de emergencia,
cumpliendo todos los requisitos, que me consta que los cumplen la gran mayoría de las personas que requieren ayuda, y en ese sentido estarían recibiendo 100.000 pesos por integrante. Cada una de las familias que postulen LOTA, cumpliendo los requisitos, va a recibir 100.000 pesos por integrante. Una familia de 4 personas podría estar recibiendo el 26 de febrero 400.000 pesos. Entonces, y así fue también en enero, y así fue también en diciembre, y así hasta atrás, hasta mayo. Por cierto que vamos a seguir trabajando con el alcalde para, ojalá, que llegue la mayor cantidad de recursos y de ayuda a esa comuna y a todas las otras comunas también. Esperemos, sí, que por parte de los lotinos y las lotinas también haya un respeto irrestricto a las medidas. ¿Sí? A nadie le gustan las cuarentenas, a nadie le gusta estar encerrado, pero entre cuidar millones o muchos bienes jurídicos protegidos o bienes que nos interesan, el más importante es la vida de las personas. Y para cuidar la vida de las personas, si que tiene que haber cuarentena, va a seguir habiendo cuarentena. Si vamos a levantar la cuarentena, esperemos que los lotinos y las lotinas respeten esa medida también, pero las ayudas están. Pueden los lotinos y las lotinas, al igual que todos los habitantes de nuestro país, postular el ingreso familiar de emergencia en ingresoemergencia.cl y recibir un monto que va precisamente en apoyo de esas legítimas necesidades que están pasando. Muy bien, muchas gracias por conversar con TVU Noticias. Alberto Moraga, Seremi de Desarrollo Social del Biobío, que le vaya bien.